¿Dios crea o Dios manifiesta? En el principio Dios creó de la nada o creó en otro lugar. ¿Dónde crea Dios? ¿De qué se trata la manifestación? Vamos a investigar. Cuando leemos la Biblia, Génesis 1 dice, en el principio Dios creó. Pero realmente, ¿eso es lo que dice o dice algo más? En el hebreo dice, Bereshit bara Elohim. Bereshit, en el principio, bara, manifestó. No, pero mi Biblia dice creó, crear. Bueno, lo que pasa es que la traducción más sencilla del hebreo bara es crear, porque manifestar lleva atrás una larga explicación. Así que, en el principio Dios creó. Bueno, ¿y por qué manifestar? Bueno, vamos a la Biblia, vamos a Juan 1, vamos a ver Juan 1. Entonces tenemos, en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Bueno, en el griego dice, en el principio existía, estaba siendo la palabra estaba vuelta hacia Dios, ¿no? Con Dios simplifica mucho lo que dice el texto griego. El texto griego dice, estaba vuelta hacia Dios. Y la palabra era Dios. Esto es lo que dice el texto griego. Y la palabra era Dios, ¿no? La palabra es parte de la divinidad. Acá no dice un Dios. Si ustedes tienen una Biblia que dice en la palabra y la palabra era un Dios, agarren un fibrón y tachen el un, porque los va a confundir haciéndoles pensar que la palabra era un Dios más de los tantos que habían. Esas Biblias son básicamente politeístas, ¿no? O sea, no. La palabra era Dios, así lo dice el griego original. Entonces, fíjense cómo está hablando de la palabra, del logos, ¿no? En arche kai o logos, dice el griego, en el principio estaba haciendo la palabra, existía la palabra, el logos de Dios, Dios que es Padre, Verbo, palabra y el Espíritu Santo. La palabra de Dios es la que manifiesta la creación. Entonces, volvemos a Génesis 1. En el principio creó Dios. ¿Creó o manifestó por la palabra? Ven que ahora que tenemos Juan 1, ahora podemos saber qué dice esta palabrita creó. En realidad esta palabrita creó, en realidad es manifestó. En el principio manifestó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Bueno, Elohim ya ahí en ese texto en el principio creó Dios, Elohim ya nos está hablando de una divinidad múltiple, porque Elohim es un plural. Toda el Génesis 1 habla de Dios como Elohim, y Elohim es un plural. ¿Cómo va a ser un plural si es Dios? Bueno, ahí donde ya vemos que a partir del Génesis, primeros renglones del Génesis, ya podemos hablar de una multiplicidad en la divinidad. ¿Cómo que multiplicidad? Hoy venimos complicados, ¿eh? Hoy venimos complicados. Entonces hablamos de Elohim, multiplicidad en la divinidad. Y por otro lado, no es crear, sino manifestar por la palabra. ¿Por qué multiplicidad? Bueno, porque Yahvé, ahora vamos a verlo a Yahvé, Yahvé es un combo
de Padre, Verbo y Espíritu Santo. Y ahí vemos Elohim nos habla de un plural. ¿Por qué un plural? Bueno, porque ya estamos viendo que Dios está compuesto por estas tres personas, facetas, no nos alcanzan las palabras. Padre, Verbo, la palabra y Espíritu Santo. Entonces ahí decimos, bueno, pero ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale esta multiplicidad en la divinidad? ¿De dónde sale esto de manifestar? Bueno, vamos a la otra piecita que nos está faltando, que es la del Éxodo, ¿no? Cuando Moisés le pregunta a Dios, ¿y vos cómo te llamas? ¿No? Vamos ahí. Entonces, en Éxodo 3 vamos a ver cómo Moisés ve una zarza ardiente, famosa zarza ardiente. Moisés dice, ¿qué es eso que no se apaga? Y encara a la zarza. Ahí escucha que Dios le dice, Moisés, Moisés, vení para acá. Moisés se descalza porque está en Tierra Santa y ahí empieza a decirle Dios a Moisés, a tratar de convencerlo de que vaya a rescatar a su pueblo de Egipto. Moisés no estaba muy convencido, él tiene muchas cosas que hacer, dejó la pava para el mate calentándose, su mujer iba a ir al supermercado, muy ocupado, estaba muy ocupado. Era argentino Moisés, por eso tomaba mate, o uruguayo. Entonces, Moisés dice, no, pero a vos te parece, yo no sirvo para esto, no puedo, no, bueno, Dios lo va convenciendo, ¿no? Entonces vamos a ver un poquito qué decir. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, los israelitas de Egipto. Dijo Moisés a Moisés, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Respondió Dios, yo estaré contigo y esta será para ti la señal de que yo te envío. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, daréis culto a Dios en el monte. Contestó Moisés a Dios. Si voy a los israelitas y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Fíjense que Moisés tiene una concepción politeísta de haber sido criado en Egipto. Entonces él dice, bueno, voy, está bien, me convenciste, voy. Bueno, y ahora cuando llego allá me van a preguntar, ¿quién te habló? Y yo, ¿qué les voy a decir? ¿Vos quién sos? ¿Vos cómo te llamas? Entre todos los dioses que había, vos que me estás hablando, ¿quién sos? ¿No? Eso está preguntando Moisés. ¿Cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que sois. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros. Wow. ¿Y aquí qué pasó? ¿Qué es esto de que yo soy, te ha enviado? ¿No? Pero, ¿cómo? ¿No tiene un nombre Dios? Jorgito, Francisquito, qué sé yo, Pepe, ¿no? Juancito, dame un nombre. ¿Qué me estás diciendo? Yo soy el que soy. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una declaración teológica de su verdad última. ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es eso? Dios le está dando una descripción muy fantástico, Dios es así de fantástico. Yo soy el que soy. Ya está, con eso arreglate. ¿Y eso qué es? Una declaración teológica, descriptiva de la divinidad, de su verdad última. ¿Por qué su verdad última? Vamos a ver el textito en hebreo, ¿no? El famoso Yahvé. Elohim Dios le dijo a Moisés, Eye, Asher, Eye, yo soy el que soy, yo soy el que seré, yo sucedo en la forma que sucedo, no tiene esta cosa de
existencia pura, única existencia absoluta y en movimiento. No es una existencia estática, otra maravilla de esta declaración de Dios a Moisés. ¿Qué significa esto? Esto Dios le está diciendo a Moisés, mira, yo soy el que soy. Yo soy, le está diciendo, el único que soy. Vos, Moisés, no sos, no te la creas, no sos, yo soy, vos no sos. Yo existo verdaderamente, yo soy el que soy, el único que existe soy yo. Lo demás no existe. Ni hablar de todos esos dioses que dijeron que existían, que la gente decía que existían, no, ni hablar, o sea, no existen, no hay dioses fuera de mí. No hay dioses fuera de mí, dice Dios. Solo existe Él, Dios. ¿Y afuera de Dios qué hay? Nada. No existe el tal afuera de Dios. Bueno, pero está Dios, el único que existe, fantástico. ¿Y puedo salir de Dios a otra parte? No, no podés porque no hay nada fuera de Dios. Dios es lo único que existe y el único que existe fuera de Dios, no hay nada. O sea, si vos decís, bueno, yo no quiero estar con Dios, pues estoy enojado con Dios, no me interesa Dios, no me interesa nada, me voy. Sí, fantástico. ¿A dónde? ¿A dónde pensás irte? Porque no hay otro lugar. O estás en Dios o disolución absoluta, desaparecer en la nada, porque no hay otro lugar. Dios es el único que existe y lo único que existe. Bueno, ¿y nosotros qué? ¿No existimos? Yo me toco y me duele, me muerde y me duele. Me duele, soy, existo. Y entonces, ¿cómo puede ser? Dios es lo único que existe y yo y mi computadora y la internet, ¿cómo que no existo? Bueno, ahí volvemos a Génesis 1 y a Juan 1. Bará Elohim, la palabra que manifiesta la creación, manifestar, manifestar, que no es lo mismo que crear, porque crear tiene una connotación de creo en alguna parte a partir de algo. Bueno, pero Dios crea a partir de la nada. Bueno, primero, la nada no existe, porque no existe nada. Todo es Dios. Entonces, Dios no crea a partir de la nada. Dios crea a partir de sí mismo. ¿Y dónde crea Dios? Porque no hay un lugar donde crear. Lo crea en sí mismo. Lo crea a partir de sí mismo y en sí mismo. ¿No es cierto? Entonces estamos en un manifestar. La manifestación. Es difícil, es una imagen difícil cuanto menos y puede ser complicada de asimilar. Vamos a ver una pequeña imagen que puede ser más fácil de asimilar. Vamos a mirar algo muy conocido por todos, que es agua. Olas en el mar. Bueno, las olas del mar, ¿dónde están? En el mar. ¿Dónde son creadas las olas del mar? En el mar. ¿Y de qué están hechas las olas del mar? De agua de mar. ¿Y cómo aparecen? Porque cuando llegué no había viento y el agua estaba planchada. No había olas, un día hermoso, calmo, un mar, un espejo. De repente se levantó un poco de viento y de repente aparecieron las olas. Las olas es lo que sería la manifestación en el agua. Manifestación en el agua. Se manifestaron las olas en el agua. Esto es la ondulación, vamos a algo un poquito más complejo, de un campo cuántico. Esto es muy profundo en la materia, allá en el fondo de lo hipermicroscópico, el espacio-tiempo, los cuantos de energía. Esto es eso, ¿no? Una ondulación del... No había nada y de repente hay una ondulación, le llaman los científicos,
del vacío. ¿Cómo el vacío? No existe el vacío. Dios es lo único que hay. Esto es una oleada muy compleja, ¿no? Esto es una manifestación súper compleja de la manifestación de Dios. ¿Qué vemos aquí? ¿Solo olas? No, acá vemos edificios, taxis, autos, gente, gato, perro, pajarito, aire, viento, planeta, universos. O sea, a ver, arbolitos, arroyito, nubes, una manifestación compleja, muy compleja, ¿no es cierto? Pero sigue siendo manifestación de Dios. Yo soy el que soy. Todos disfrutamos y compartimos con Dios su manifestación. Él ha compartido con nosotros la posibilidad de ser conscientes, de entender, de comprender, de saber, de pensar, de mirar, ¿no? La misericordia absoluta de Dios de haber compartido con nosotros algo que solo Él puede hacer y es ser consciente. Y ha compartido con nosotros la conciencia, el decir existo, estoy, soy, ¿no? Esa situación muy particular de Dios que es algo puramente divino, ¿no? Él es el que es, sin embargo, Él manifiesta, ¿no? Manifiesta en sí mismo a partir de lo que Él es por su palabra, la palabra que manifiesta y crea esta maravillosa manifestación por su palabra de todo tipo de cosas que están manifestadas en Él. Por eso en las cartas dirá, en Él vivimos, nos movemos y existimos. El hombre, los gatos, los perros, las plantas, el aire, el viento, las piedras, el agua, existen, se mueven en Dios y son manifestados en Dios. ¿Por quién? Por la palabra de Dios. La palabra de Dios, ¿no? La palabra que es, ¿quién es la palabra de Dios que ha manifestado todo? Bueno, Juan nos habla de que en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, ella estaba en el principio con Dios desde siempre, en la eternidad, nunca hubo un momento en que ella empezara a existir, siempre existió porque era parte y es parte de la divinidad. Todo se hizo por ella, sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La manifestación, toda la manifestación es hecha, manifestada por la palabra. En ella estaba la vida era la luz de los hombres, la luz brilla en las tinieblas no lo vencieron. ¿Quién es esa palabra? ¿No? En el mundo estaba y el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. ¿Quién es esta palabra? ¿Quién es? Jesús, Yeshua, la palabra de Dios, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Esa palabra de Dios es Yeshua, ¿no? Jesús. Y en el Apocalipsis veremos nuevamente esta idea cuando Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso, el que era, el que es y el que va a venir. Hay algunas facciones que dicen ser cristianas, pero que niegan la divinidad de Jesús. Dice, no, Jesús no es el todopoderoso. Bueno, ¿cómo que no es todopoderoso Jesús? Si es la palabra que manifiesta todo, todo. Todo ha sido manifestado por Él. Y Él dice, yo soy el alfa, el principio de todo, el omega, el final de todo. Porque así como manifiesta el principio y las cosas vienen a la existencia,
trae a la existencia lo que no existía, ¿no? El mar estaba planchado y nada existía, y Él trae las olas que generan casas, perros, universos, planetas, galaxias. Trae la manifestación, manifiesta todo, sostiene en el mientras tanto y desmanifiesta al final. Y todo vuelve a un mar plano y liso como estaba al principio. ¿Cuándo? No sabemos. Allá en un futuro muy, muy, muy lejano. Pero es el alfa y el omega, el principio y el fin, el todopoderoso. Y luego aclara aún más, por si alguien tiene duda, el que era siempre, el que es absolutamente, existe permanentemente, y el que va a venir. ¿Quién es el que va a venir? ¿El Padre va a venir? No, va a venir Jesús en su segunda venida. El que era, el que es y el que va a venir. ¿Va a venir el Padre? No, va a venir Jesús en su segunda venida. El Todopoderoso, el que tiene absoluto poder sobre todo. Ahora, pensemos un poquito. Jesús es el nombre del Verbo que ha encarnado. Entonces vamos a tener que subir un escalón. La palabra era en el principio, la palabra era Dios. El Verbo, el Logos. El Logos asume roles en la historia de la salvación y para ello encarna terrenalmente a través de una mujer humana, María, y adquiere el nombre de Yeshua. La salvación viene de Yahvé, Yeshua. Entonces, Yeshua es el nombre de la encarnación del Verbo. Entonces, mientras Yeshua camina en la tierra, reparte pan, conversa con los discípulos, camina sobre el agua, va en la barca, el universo se detuvo, paró todo. O sea, uno miraba al cielo y el cielo no había más día, no había más noche, los pajaritos no cantaban. No, todo seguía funcionando igual, exactamente igual que antes. ¿Cómo puede ser? Pero si el Verbo estaba caminando en la tierra, ¿quién sostenía el universo mientras tanto? El Verbo seguía sosteniendo el universo mientras tanto. Nunca dejó de hacerlo. ¿Entienden lo maravilloso de la situación? Estás caminando, conversando, escuchando la enseñanza del Verbo que mientras se ocupa de hablar con los discípulos está sosteniendo el universo. Impresionante. No solo eso, sino que aparte se lo dijo a la gente. ¿No? Le dicen, ¿cómo puede ser que cures a alguien en Shabbat? Y él le dice, mi padre y yo trabajamos en estos días, siempre trabajamos. Yo y mi padre trabajamos. ¿No? Yo y mi padre trabajamos. ¿Por qué dice esto Jesús? Porque los judíos decían, en Shabbat descansamos todos, pero los pajaritos cantan, llueve, las plantas crecen, la gente nace, la gente muere en Shabbat. ¿Por qué hacen todas esas cosas la creación en Shabbat? ¿Acaso el Padre, Yahvé, Dios, trabaja en Shabbat? Y sí, Dios siempre trabaja, nunca deja de trabajar. No, pero ahí me dijo que él iba a descansar el séptimo día. Te lo dijo, pero no lo hizo. Porque Dios no descansa nunca. Dios necesita descansar. Dios trabaja siempre y el universo sigue funcionando siempre. ¿Y quién mantiene el universo funcionando? La palabra de Dios, alfa, omega, principio y fin, todopoderoso, el que ha de venir, Yeshua. Él sostiene el universo mientras tanto. Así que Yeshua nunca dejó de sostener el universo mientras caminaba en Galilea, en Judea, mientras era crucificado, muerto y resucitaba. Mientras tanto, aún mientras hacía ese tipo de cosas, morir, ir a rescatar las almas al mundo de los muertos, al purgatorio, llevarlas al cielo, abrirles la puerta, resucitar, siempre, nunca dejó de sostener el universo. El cielo nunca se detuvo,
el sol siguió saliendo, la luna siguió moviéndose, el planeta siguió girando. Jesús, Yeshua, siempre sostuvo el universo mientras tanto. Espectacular, ¿no? Lindo. Entender la creación, la manifestación, es importante para tener una perspectiva un poquito mayor de quién es Jesús, qué hacía Jesús, por qué dijo determinadas cosas. Mi padre y yo trabajamos en este momento. Yo y el Padre somos Ejad. ¿Qué es Ejad? La unidad múltiple. El hebreo tiene Yahid para la unidad simple, una uvita es Yahid. Un día de la semana es Yahid. Pero para la semana, una unidad múltiple formada por 7 días, la semana usa Ejad. Para el racimo de uvas se usa Ejad. Y para Dios, que es una unidad múltiple conformada por Padre, Verbo y Espíritu Santo, usa Ejad. Elohim, ¿no? Dice, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios es uno, pero ese uno en hebreo es Ejad, la unidad múltiple. ¿Qué unidad múltiple? Elohim, ¿no? En el principio Dios creó, Bereshit bara Elohim, la multiplicidad en la divinidad, un plural para Dios, es uno. ¿Por qué un plural? Porque Dios es Ejad, Padre, Verbo, Espíritu Santo. Y esos tres son Yahvé, yo soy el que soy. No son dioses. A veces me dicen, no, los dioses del cristianismo. ¿Qué dios es el cristianismo? Eso es no comprender la multiplicidad en la divinidad. El Ejad en Dios. El Ejad en Dios. Yo y el Padre somos Ejad, dijo Jesús, porque Jesús hablaba arameo, no griego. Al traducirlo al griego pusieron uno, pero el hebreo dice Ejad, múltiple. El primer día de la semana en hebreo es Yom Ejad, porque es el primer día de un grupo que se cerrará en Yom Shabbat, en día de reposo. Muy bien, tenemos algo para pensar. Múltiples, la multiplicidad en la divinidad es un término, es un pensamiento complejo que hay que tomarle un ratito para pensar. Manifestar también, ¿no es cierto? Y en la nada no existe. El vacío absoluto no existe, porque Dios está en todas partes. No hay forma de salir de Dios e irse a otro lado. Si no te gusta estar en Dios, volvés a la nada, a la disolución. El fuego eterno que nunca se apaga, reservado para el Satán y sus legiones. ¿Qué es el fuego eterno que nunca se apaga? La nada, la disolución, la sábana estirada y todo lo que estaba manifestado desapareció. Esos, ¿no? Desaparecen como si nunca hubiera existido. ¿Se van a otro lado? No hay otro lado. No hay otro lado. Solo hay Dios. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.